comer vidrio de botella y tragármelo y no pasarme nada, cortarme y beberme la sangre, y las heridas al día siguiente amanecían cerradas. Llegué a tocar el tema de pasar una empalizada invisible. Bendiciones, amigos. Aquí estamos de vuelta. Lo prometido es deuda. Que Dios me les bendiga. Aquí estamos una vez más con la compañía de nuestro amigo y pastor Israel Tejada. Dios te bendiga, pastor. Amén. Y queremos recordar a todas las personas que se suscriban a este maravilloso canal, como lo es Profetas y Evangelista Oficial, y activa la campanita para que te esté llegando todo el material, todo el contenido que estaremos compartiendo para la edificación espiritual y para que el nombre de Dios sea glorificado. Pastor, tenemos una deuda con los amigos y amigas. Sí. Tuvimos una primera parte donde hablamos de cómo fue su experiencia cuando estaba en el mundo de la delincuencia. En esta ocasión queremos que usted nos explique con lujos y detalles lo que es el mundo espiritual, el mundo del ocultismo, de los demonios, de la brujería. Hoy es un tema polémico, porque en las redes sociales hay muchas personas que están hablando brujería, demonio acá, y lamentablemente sabemos que muchas personas de estas no tuvieron estas experiencias. Y estamos delante de un hombre como lo es usted, que tenemos la fe, la certeza de que usted tuvo esta experiencia, y queremos, pastor, en esta ocasión que usted nos detalle la experiencia, cómo manejan los demonios, cómo se movilizan, cómo son las trampas que planifica el enemigo para acabar con el ser humano. Bien, Luis, Dios te bendiga. Amén. Estamos aquí para darle continuidad a este testimonio. Mira, lo primero es que el mundo espiritual es un mundo amplio y opera de diversas maneras. Hay mucha gente que habla del mundo espiritual, pero que no conoce el mundo espiritual a profundidad, ni conoce cómo el mundo espiritual se mueve. Por ejemplo, hay dimensiones que el mundo espiritual opera. Por ejemplo, yo llegué a tocar punto en el mundo espiritual, llegué a tocar punto como lo que fue comer vidrio de botella y tragármelo y no pasarme nada, cortarme y beberme la sangre, y las heridas al día siguiente amanecían cerradas. Llegué a tocar el tema de pasar una empalizada invisible. Llegué a tocar el tema de la música, por ejemplo, que influencia mucho. Por ejemplo, la música de palo tiene una gran influencia, donde usted escucha esos gagá, esos demonios a través de la música toman forma corporal dentro de los cuerpos. Ellos se incorporan. Cuando esta música de palo, estos vudú y estos gagá, esto hace que los demonios suban. Por eso vemos los maní que se hacen, vemos las fiestas de palo, de patubalé, y así suben esos demonios a los cuerpos. Y cuando estos demonios suben a los cuerpos, 5 o 10 hombres no pueden dominar un espíritu que suba a un cuerpo. Porque los espíritus inmundos son más que un cuadro pintado. La gente visualiza a los espíritus como un cuadro. Los espíritus son más que un cuadro. Porque cuando los espíritus descienden, no descienden al cuadro, descienden al cuerpo que está invocándolo. Bien. Wow, pastor, o sea, es un mundo real. Usted nos está comentando de que usted atravesó una empalizada totalmente invisible. Queremos que nos cuente esa experiencia, cómo fue ese momento. Mira, ese día estábamos escuchando música de palo. Todo el mundo sabe lo que son música de palo, que son la música que los brujos y los hechiceros utilizan para que se les suban demonios arriba. Son la música que le gustan a los demonios que se le canten. De hecho, cada demonio tiene una música establecida que lo hace subir a los cuerpos. Y aquel día estamos escuchando música de palo, estamos bailando, y esto provoca que los demonios tomen forma corporal en mi cuerpo. Se me sube un espíritu, y cuando ese espíritu se me sube, aquel día yo tenía una ropa blanca, y recuerdo que fui estrellado por el espíritu en un charco de agua, porque ellos me prohibían a mí ponerme ropa blanca. Hay gente que han testificado, brujos y hechiceros, de que se han vestido de blanco, pero hay parte del mundo espiritual que no quiere saber de la vestimenta blanca porque representa a Jesús y representa la santidad y la pureza. Bueno, aquel día cuando ese espíritu posee mi cuerpo,
yo caigo. Y cuando caigo, yo caigo en un charco de agua. Y cuando caigo en aquel charco de agua, yo recuerdo que como 8 hombres intentaron agarrarme, pero no pudieron, porque era una fuerza demoníaca. O sea, ya no estaba operando el cuerpo mío normal, sino una fuerza demoníaca muy fuerte. Bueno, aquel día, cuando esta fuerza toma mi cuerpo, yo recuerdo que frente a frente, donde estábamos escuchando la música de palo, hay una bruja que tiene un altar, tiene un imperio, un altar. Bueno, cuando ese espíritu sube a mi cuerpo, yo traspaso una empalizada invisible. Pero Wow. no fue mi cuerpo literal, sino que fue el espíritu que estaba empoderado dentro de mi cuerpo, que me hizo pasar por aquella empalizada. Entonces, cuando yo caigo de aquel lado de la empalizada, la bruja, la influencia fue tan fuerte que la bruja cae pataleando también. Y cuando cae, que se le sube a ella también otro espíritu, entonces ahí es que ella me dice, tú eres mi pitito, tú eres mi caballo, me quiero montar en ti. Entonces, cuando ella me está hablando, a través de ella, porque ella ocupaba unos rangos, unos niveles en el mundo espiritual, ese espíritu me habla a través de ella y dice, tú eres mi caballo, tú eres mi pitito, comunicándose con el otro espíritu que había poseído mi cuerpo. Wow, pastor. Hay personas que ignoran estas maquinaciones, estas actitudes de los demonios, del enemigo, de Satanás, de este mundo espiritual. Síganos contando, pastor, sus experiencias. También nos comentó de que usted se cortaba, usted tragaba vidrio cuando se transportaba, cuando usted estaba prácticamente poseído a través de ese espíritu que subía a través de aquella música que cantaba. Sí, bien, sí. Mira, yo recuerdo que andaba con un joven que él le daba una puñalada a un becerro y se le bebía la sangre hasta que los ojos se le pusieran rojos. Andaba con un joven que operaba en unos niveles bien altos, ya dentro del mundo espiritual, preparado para el satanismo en alta categoría. Me llegué a juntar con él y él me dijo, esos espíritus que poseen tu cuerpo hay que bautizarlo. Hasta hay que bautizarte en nombre de estos espíritus y hay que pasarte otros espíritus a la cabeza. O sea, hay espíritus que persiguen tu cuerpo, pero hay espíritus que son pasados. Por ejemplo, hay brujos que son preparados y hay brujos que son descendencia, que lo persiguen, porque hay brujos que son de juguete, pero hay brujos que sí tienen influencia en el mundo espiritual y que el diablo coge cuerpo para él operar. Entonces, en ese ámbito de cortarme, cuando yo comencé a comer botella, a comer vidrio, también poseído por los mismos espíritus, ellos me ordenaban a que me cortara. De tal manera que yo me cortaba y había gente testigo de esto. Hay personas que son testigos de esto que le estoy diciendo. Cuando yo me cortaba, las heridas se cerraban. O sea, yo me cortaba, me bebía la sangre y las heridas eran cerradas automáticamente. Yo recuerdo una noche que a mí se me subió un espíritu a la cabeza y cuando el espíritu se me subió, yo me raneaba por los palos como una serpiente. Me raneaba por los palos así y de la mano. Yo sentía que las manos me se clavaban dentro de los palos, porque aunque la gente ve un cuerpo normal, está operando un espíritu dentro de ese cuerpo que no es normal. Entonces yo recuerdo que él me metió en una rumba de botella y allí comencé yo a comer vidrio, a comer botella y fue visible por muchas personas. Yo metido dentro de esta rumba de botella, comiendo vidrio, porque ese espíritu me pedía vidrio, me pedía botella, de tal manera que yo me la comía como que era un pan y nada me pasaba. Ok, pastor, una pregunta. ¿Usted sabe el nombre de ese espíritu que tomaba su cuerpo? O sea, ¿cómo se llama él en ese mundo espiritual? Mira, ese espíritu se llama San Miguel. Ese espíritu, hay otro espíritu que responde al nombre de San Marco Porcio de León, que lo que pide es sangre. O sea, San Marco Porcio de León sabemos que es un cuadro y que es una imagen, pero hay gente que lo adoptan bajo este nombre. Y ese espíritu lo que pide es sangre. Él lo que pide es sangre. Entonces, hay otro espíritu que llaman Belié del Can, también, que Belié del Can también reclama sangre. Y así sucesivamente, esos espíritus poseían mi cuerpo, y así ellos cuando me pedían sangre tenían que cortarme y bebérmela yo mismo. Wow, pastor. Y le digo que, o sea, le pido el favor que mencione los nombres porque a lo mejor hay personas que van a ver el video y tienen estas imágenes en sus casas.
Y ellos piensan que a través de estos cuadros, ellos están adorando a Dios. O sea, usted se cortaba el cuerpo, se tragaba la sangre y las heridas desaparecían. Sí, Wow. O sea, que el mundo espiritual es una cosa totalmente real. Real. sí, O sea, usted tragaba vidrio, se cortaba, los demonios lo hacían pasar por partes para que se volviera invisible, para que nadie lo viera. El punto más fuerte, o sea, lo más fuerte que usted practicó en este mundo de la brujería, pastor. Queremos que nos detalle cuál fue la parte más sangrienta, vamos a usar este término, más demoniática que usted vivió en ese mundo. Mira, una vez a mí un joven me dio un estrellón. Cuando este joven me metralla, yo recuerdo que a mí se me subió un espíritu. Y cuando este espíritu posee mi cuerpo, el espíritu que posee mi cuerpo, me dice a mí, dile a él que en una semana lo van a dejar por muerto por lo que te hizo. Cuando este joven me traya, bueno, este joven todavía, él está vivo. Y si él está viendo esta entrevista, ese joven se llama Cuquito. Él es de mal nombre. Él está vivo porque hay que hablar con evidencia. Claro. Porque hay personas que va a ver esta entrevista y creen que uno está inventando. Aquel joven una vez me trayó y cuando él me trayó, yo vi un clavo y yo cogí el clavo, poseído por el diablo, y yo lo enterré en la tierra. Y yo le dije, en una semana te van a dejar por muerto y te van a dar una paliza que no te va a poder parar del piso. Y así mismo pasó. Este joven fue a una gira, en esa gira le dieron un viaje palo, lo dejaron por muerto, ni se sabe todavía cómo fue, porque él dijo que también que se cayó de una mata, no se sabe, pero allí lo dejaron por muerto, hasta que lo encontraron por muerto, a la misma semana de que pasó aquellas cosas. Entonces, decimos esto para que la gente sepa, que ya esa persona, ya él sabe que está en el Evangelio, porque hay gente que no cree en esto, y sí la brujería tiene influencia fuerte dentro del mundo espiritual, así como Dios tiene poder, el diablo tiene su poder, pero limitado. Entonces, otra cosa es que también yo era torturado por los demonios. Cuando ellos me asignaban una misión que yo no cumplía. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez andaba en un robo con otro joven, me voy a ahorrar el nombre, cosa ética. Y cuando ando con este joven en un robo, yo recuerdo que andábamos con un arma de fuego que tenía un tiro. Y aquella noche no se pudo realizar el robo y nos dieron persecución. Cuando nos dan persecución aquella noche, yo recuerdo que venía pasando una persona de los que nos están dando persecución, una jipeta, y yo escuché ese espíritu que me dijo, mátalo, dale un tiro. Pero de repente también escuché la voz positiva que me dijo, no lo haga. Automáticamente yo escuché la voz positiva que me dijo, no lo haga, que yo bajo el pie, a mí se me enterró un vidrio que me llegó al hueso del pie. Pero esto no se queda aquí. Yo recuerdo que esa noche por los montes, el joven se desapareció y caminando por los montes, por entre los montes, yo recuerdo que esa vez venía un viento, venía una fuerza negativa detrás de mí persiguiéndome, de tal manera que yo me paro y le digo, si tú me vas a matar, mátame ya, porque venía persiguiéndome fuertemente. Cuando hablo de una fuerza demoníaca, no estoy hablando de un viento literal, estoy hablando de un viento espiritual que viene detrás de mí. Ese día cuando yo llego a mi casa, yo me encuentro con una mujer con el pelo por ahí, una mujer con el pelo blanco, blanquito. Y cuando llego a mi casa, ella me agarró por aquí y me trayó y desbarató la cama, simplemente por la desobediencia. Que hay muchos satanistas y muchos brujos que ellos son castigados en el mundo espiritual cuando el diablo le asigna una misión que ellos no pueden cumplir. Por eso es que son tan persistentes los brujos y los hechiceros cuando son enviados a una misión, es porque ellos son castigados en el mundo espiritual si no cumplen con tal misión. Wow, pastor, o sea, usted recibía castigo si no cumplía con la misión que le daban los demonios, Sí. los espíritus malos. Ahí está, amigo, esto es real, esto no es Caperucita, esto no es los 7 enanitos, esto es algo que hoy en día la gente está ignorando. Pastor Israel, cuéntenos más de esa vivencia, de esas experiencias que usted tuvo en ese mundo espiritual, la brujería. Cuéntenos más, que queremos saber más para que las personas se den cuenta
¿Cómo maquina las cosas el enemigo? Mira, yo una vez estaba preso y estando preso, yo recuerdo que caí preso por un arma de fuego y estando preso, allí cuando yo caigo preso, vi una persona que estaba pagando 100,000 pesos para hundirme lo último de la cárcel. Yo recuerdo que a mí me soltaron y cuando me soltaron, yo tenía que ir a cumplir a San Juan. O sea, una hermana mía me dijo que yo tenía que ir a San Juan, que yo tenía que ir a cumplir a San Juan. Bueno, cuando vamos a San Juan de la Maguana, allí hay un brujo que tiene un nombre, hay un brujo muy mencionado en San Juan, y yo me voy a ahorrar el nombre también, un brujo muy mencionado, no porque tenga ningún tipo de temor, sino que por ética. Algunas cosas se pueden mencionar algunos nombres, pero hay otros que no conocen la reserva. Bien, y cuando vamos a San Juan, yo recuerdo que allí encuentro una fiesta. Allí estaban haciendo una fiesta al demonio de San Miguel. Entonces, cuando están haciendo aquella fiesta allí, aquel demonio, habían como 13 o 15 calderos de arroz, moro de habichuela negra. Allí estaban preparando lo que eran bandejas de guineo maduro, galletica, la cena de este demonio. Estaban preparando allí porque la cena era a nombre de él. La primera impresión que yo me llevo cuando llego allá, él me dice, fui yo que te saqué de la cárcel. Entonces, ese diablo me habla a través de él, que me sacó para que yo le sirva. Claro. Para que le siga sirviendo. Entonces, cuando yo vivo esta experiencia, que yo veo que él me dice, fui yo que te saqué de la cárcel. Entonces, yo me llevé la impresión, porque hay gente que creen que el mundo espiritual es un mixto, y ellos creen que el mundo espiritual no existe, y ellos creen que el mundo espiritual es un relajo. Entonces, de hecho, después de yo estar en el Evangelio ya, yo tuve una experiencia bien fuerte con un espíritu, que fue a mi casa. Ese espíritu fue a mi casa una noche, como a la 1 de la mañana, y cuando él va a mi casa, él me dice, yo vine a buscarte. Estando en el Evangelio, sin mucha fortaleza, sin muchos niveles espirituales, ya en el ámbito de Dios, porque estaba iniciando, y ese espíritu llega a mi casa, y cuando llega a mi casa me dice, yo vine a buscarte. Y cuando ese espíritu se acerca hacia mí, que me dijo que vino a buscarme, esa parte se me murió hasta ahí. Que si yo no reacciono rápido, si no es por la misericordia de Dios, no se sabe aquella noche si yo me había quedado muerto estático ahí mismo. Entonces, yo recuerdo que él me dijo, ¿cómo tú quieres que te lleve? ¿Por el agua, por los aires o por la tierra? Wow. O sea, cuando este espíritu me dijo así, me habló con una voz fuerte, o sea, una voz que es indescribible en la tierra. Y me dijo, ¿cómo tú quieres que yo te lleve? Porque yo te estaba buscando por todos los lados y tú estás escondido, pero hoy te encontré. Yo tenía una debilidad dentro de ese tiempo. Los evangélicos que me están viendo y los que no son evangélicos, los evangélicos tienen una cobertura y están escondidos bajo la sala de Dios. De manera que el diablo no puede penetrar la vida de un evangélico si no tiene puerta abierta. Ahora, si hay brecha abierta en el mundo espiritual, el diablo puede entrar y destruirte y desbaratarte, siempre y cuando Dios se lo permita. Entonces, cuando aquel demonio me dice, ¿cómo tú quieres que te lleve? ¿Por tierra, por agua o por el aire? Cuando dio un paso hacia adelante, todo eso se me murió. Todo eso hasta ahí. La piel ya no la estaba sintiendo. La influencia tan negativa. Entonces, la única palabra que me salió fue, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando yo dije esta palabra, automáticamente la muerte retrocedió. Y los espíritus comenzaron a correr como lobos por encima de la casa. Comenzaron a correr como chivos por encima de la casa. Solamente con mencionar que la sangre de Cristo tiene poder y mencionar el nombre de Jesús. Wow, o sea, ya estando usted en el Evangelio, aquellos espíritus seguían atacando su vida. Le prometimos a los amigos que íbamos a tocar, pastor, el tema de hoy en día eres evangelista, predicas, tienes una iglesia que usted fundó, Sí, la cual pastorea. sí. Queremos que nos cuente cómo llegaste, cómo fue el trato de Dios que te mostró tu pastorado, tu ministerio. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, lo primero es que cuando yo vengo al Evangelio, yo pienso que ya voy a recibir una liberación total y que ya la guerra y las persecuciones van a acabar. Y aquí es cuando todo comienza. Porque muchas veces a la gente le hablamos de que esto es color de rosa y esto no es color de rosa. Aquí hay que pagar un precio. Cristo pagó un precio, pero tenemos que pagar un precio. O sea, cuando llego al Evangelio, yo recuerdo que yo no tenía casa, vivía sin familia. Cuando yo vengo al Evangelio, me dieron una camisa y un solo pantalón.
Y yo recuerdo que yo lavaba esa camisa y ese pantalón para yo ponérmelo en el culto, sin desodorante. Nadie me daba un desodorante. Yo recuerdo que yo en los cultos me la pasaba así, o sea, por el mal olfato. No tenía posibilidad de nada, pues yo lo que vengo es, Dios me está libertando del mundo. Entonces, cuando yo vengo, yo duraba una semana en la iglesia encerrado, 7 días, 5 días, sin comer nada. No porque yo sabía lo que era un ayuno, sino porque no encontraba quien me diera un plato de comida. Wow. Yo recuerdo que allí recibí maltrato, recibí hermanos que me sacaban de la iglesia, yo sin tener dónde vivir. Mi primera casa fue la iglesia. O sea, mi primer refugio fue la iglesia. Pero en la iglesia recibí maltrato. Y luego de recibir maltrato, Dios estaba forjando mi carácter. O sea, en vez de yo recibir amor, lo que recibo es maltrato. Donde hermanos de la iglesia me sacaban, yo tenía que ir a amanecer para un monte, caminar por lodo y amanecer para un monte. Y allí Dios viene formándome, pasándome por pruebas, por dificultades. No tenía familia, Dios me dio una esposa, tengo un hijo, Dios me dio mi casa. O sea, Dios me entregó la iglesia, Dios me entregó ministerio. O sea, cuando yo vengo al evangelio, yo no sabía de la maravilla de Dios. Yo no sabía que en Dios había maravillas, pero en el camino entonces conozco la maravilla de Dios. Y para llegar al pastorado, primeramente anduve casi el país entero predicando y haciendo guerra al mundo espiritual, ya que como yo salí de ahí, ya yo sé cómo atacar y sé cómo hacer guerra. Entonces, antes de yo entrar al pastorado, primeramente Dios me llevó a muchos lugares, casi el país entero, para luego establecerme en el pastorado. Mayormente la gente que Dios saca de este mundo de la delincuencia y de la brujería terminan siempre pastoreando, porque Dios lo pone ahí para que sean ejemplo para otros, ya que nosotros que venimos del menosprecio, de la delincuencia, de la brujería, tenemos la capacidad para tratar con todo aquel tipo de personas, porque sabemos por lo que padecen, sabemos lo que es el sufrimiento de una persona que está pasando por la brujería, el sufrimiento de una persona que está pasando por el menosprecio, y así sucesivamente llegó el pastorado. Wow, pastor, o sea, Dios lo venía procesando cuando estaba en la delincuencia, cuando estaba en la cuestión de la brujería, y cuando llegas al evangelio, sigue el proceso de Dios en su vida. Ahí está lo que hace Dios con las personas, cómo Dios cambia, cómo Dios transforma. Estamos hablando con un hombre que estaba metido en la delincuencia, robaba, un hombre que practicó la brujería, que tuvo en niveles espirituales, un hombre que se cortaba su cuerpo, se tomaba la sangre, las heridas desaparecían, vamos a decir así mágicamente, pero todos sabemos que todo esto es cuestión de los demonios. Y hoy en día, pastor, tiene su iglesia, tiene su esposa, Sí, tienes una familia, un niño, o sea, prácticamente estás bajo la cobertura, bajo la bendición del Señor. sí, sí. Dios me entregó mi esposa, me entregó mi hijo, me entregó la iglesia, me entregó una familia, y realmente Dios me ha entregado la felicidad que nunca encontré, porque la felicidad no la dan cosas materiales ni cosas literales. La única felicidad la da Cristo cuando reconocemos quién es Él y cuando acudimos a su llamado. Pastor, ¿cuál sería su consejo a esas personas que depositan la confianza y buscan refugio y se van a consultar con los brujos, con los hechiceros, pensando de que ellos tienen la solución para sus problemas? ¿Cuál sería su consejo para ese público de esas personas? Mira, lo primero es que el diablo no es amigo de nadie. Y los brujos le trabajan a Satanás. O sea, Satanás no es amigo de nadie. El diablo no tiene amigos. El diablo simplemente viene a matar, a hurtar y a destruir. Entonces, mi consejo para aquellas personas que están practicando la brujería y aquellas personas que están visitando a los brujos, hay brujos que son reales, pero hay brujos que son falsos. Hay brujos que son enganchados a ser brujos y lo que están es engañando a la gente. Están engañando. Aunque hay brujos que sí, porque no podemos maquinar las maquinaciones. Hay brujos que operan en dimensiones espirituales. Entonces, mi consejo para esas personas que están visitando a los brujos es que busquen a Dios. Porque al final, usted va donde un brujo y el brujo lo que hace es que le ata más su vida. De hecho, hay personas que hacen pacto inconsciente con el diablo y no saben que hacen un pacto inconsciente. Hay gente que va donde un brujo y cuando van donde el brujo comienza a pedirle objetos, comienza a pedirle ropas interiores, comienza a pedirle animales, por ejemplo, comienza a pedirle prenda, le pide dinero. Entonces, la gente ya hace pacto inconsciente
que no saben que están pactando con el diablo inconscientemente y ya su vida viene atada porque ellos le entregaron su vida al diablo, pero no se dieron cuenta. Entonces tenemos muchas personas que están visitando a los brujos y muchas veces cuando el brujo le pide un objeto, ellos creen que es un hombre que le está pidiendo un objeto. Es el diablo que le está pidiendo y automáticamente la gente cede al llamado que le hace un brujo, está cediendo a un pacto diabólico inconsciente. Tenemos personas que hacen pacto consciente, hay gente que hacen pacto conscientemente, pero hay otros que hacen pacto inconsciente con el diablo, que ellos mismos no están conscientes de lo que están haciendo, aunque esas maldiciones siempre ellos se van a dar cuenta porque les arrastran aún a la familia, a la primera, segunda, tercera, hasta la cuarta generación. Por eso vemos personas que en la actualidad, que son la cuarta generación y tienen influencia negativa que lo persiguen, es porque hay un pacto que viene desde los primeros ancestros. Un pacto generacional. Un pacto generacional. Y bueno, ahí está, amigos. Usted que no cree en esto, es tiempo de que tus ojos sean abiertos y no te dejes engañar por estos mentirosos que están engañando a la persona. Y no solamente ellos, a ellos no los juzgamos, sino que ellos están siendo instrumento del principal engañador, que se llama Satanás. Pastor Israel, ¿cuáles serían sus últimas confesiones? Lo más íntimo que usted puede desnudar hoy en día y compartirlo a través de este maravilloso canal. Algo que lo más fuerte que ha marcado tu vida. Hablándote en el término Dios. Hoy en día que ya eres pastor, eres un ministro, eres un profeta, eres un evangelista. La experiencia más bonita que has pasado en Dios, que ha marcado tu vida. Mira, son tantas las experiencias que hemos vivido dentro del Evangelio. Son muchas las experiencias que uno vive cuando uno llega aquí a los caminos de Dios. Son tantas que uno ni encuentra cómo describir cada maravilla que Dios hace con nosotros. Son muchas las experiencias las que hemos tenido en el camino de Dios. Por ejemplo, una de las experiencias maravillosas y es que Dios me ha dado acceso a lo que es el mundo superior. Dios tengo contacto con el Señor, he escuchado la voz de Dios. Por ejemplo, yo he escuchado la voz de Dios que me ha hablado. Es una de las experiencias más bonitas que puede existir dentro de un ser humano, que Dios hable a su vida, o sea, que la voz de Dios te hable. Hay personas que dicen, yo siento de parte de Dios, o Dios me ministró, pero no es lo mismo cuando Dios te habla, que Dios habla a tu espíritu, habla a tu cuerpo, que tu cuerpo escucha la voz de Dios. Entonces, una de las experiencias más bonitas que he tenido ha sido escuchar la voz de Dios audiblemente, escuchar el torbellino cuando Dios te envuelve para hablarte. Porque para Dios hablar a un cuerpo, primeramente tiene que envolverlo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es carne. Entonces, yo tuve una experiencia, una noche, una madrugada, que la voz de Dios me habló acerca de un tema. Y antes de la voz de Dios hablarme, primeramente vino un viento. Y este viento vino, y cuando el viento me envolvió, ya que estaba en un ámbito espiritual, entonces escuché la voz de Dios que me habló. Entonces, la experiencia más linda que yo he tenido ha sido escuchar la voz del Señor. Eso marcó su vida y por eso hoy en día se está dedicando al pastorado, está ayudando a otras personas en ese ámbito espiritual, lo que es la brujería, la hechicería, el ocultismo, porque usted pasó por eso. O sea, usted estuvo en el engaño, usted estuvo en la mentira, que lamentablemente hoy en día muchas personas están, pero esperamos, pastor, que a través de este testimonio Dios va a tocar vidas, Dios va a tocar corazones y muchas de esas personas, su vida serán transformadas. Sus últimas palabras, pastor, para ese pueblo, y queremos que nos dé un pequeñito mensaje para esa audiencia maravillosa que va a ver este video. Bien, bueno, ¿qué le puedo decir a las personas que nos están viendo? Yo soy un ejemplo vivo. Soy un ejemplo vivo para esos jóvenes que están perdidos en las diferentes dimensiones, ya sea en la delincuencia, en la brujería, en la hechicería o aquellos que andan mendigando. Yo soy un ejemplo vivo. Por ejemplo, la transformación que Dios ha hecho conmigo. De donde Dios me saca, yo con caminar, yo predico. Por ejemplo, la gente cuando me ve dice, wow, Dios es grande, Dios transforma. O sea, yo no tengo que ir con una bocina de donde Dios me saca, porque de donde Dios me saca la gente sabe en el nivel que operaba
y ya la gente reconoce de que Dios ha transformado mi vida. Entonces, ¿qué yo les solto a aquellas personas que nos están viendo y que están viendo este testimonio? Les solto a que ellos se despeguen de aquellas cosas, de aquellas prácticas que no son de agrado a Dios. Porque hay personas que creen que la brujería es de parte de Dios. Hay gente que creen que la idolatría es de parte de Dios y que los brujos son de Dios. Y los brujos no son de Dios, lamentablemente. O sea, los brujos no son de Dios, los brujos le sirven a Satanás, ellos le sirven al diablo. Entonces mi consejo es de que tú le entregues tu vida a Dios para que puedas ser libre. En el nombre de Jesús. Pastor, usted tocó un punto que quiero que usted lo desglose un poco. Sí. Porque yo he escuchado que personas dicen que hay brujos buenos y que hay brujos malos. O sea, explíquenos eso ahí. ¿Cómo es ese movimiento de que hay brujos buenos y brujos malos? No existen brujos buenos. No existen brujos buenos. Hay brujos que se denominan trabajar con la luz. Hay demonios que trabajan supuestamente ellos con la luz, pero no existen brujos buenos, porque al final todos los brujos van dirigidos hacia un solo destino y tienen un solo rey, tienen un solo padre, que es el diablo. Entonces, no hay brujo bueno, sino que lo que existe es un engaño. El diablo engaña a la gente para llevarlo a su terreno. No es que los brujos son buenos, sino que él engaña a la persona y lo lleva a su terreno. Entonces la gente comienza a creer en la mentira por cualquier cosa que le pase. Por ejemplo, hay gente que va donde un brujo para obtener lo que es dinero, otros van para obtener fama. Entonces, como el diablo sabemos que tiene un poder limitado, no es que él es bueno, es que él está atando a esa persona, atándola a un pacto para entonces robarse su alma. Porque el diablo no da nada de gratis. Cuando el diablo le da dinero a una persona, se lo da a cambio de su alma. Por eso, tenemos personas en la actualidad, tenemos gente, empresarios, funcionarios, tenemos políticos de aquí de nuestro país, tenemos artistas urbanos que tienen pacto con Satanás y tienen dinero y tienen fama, pero tienen negocios sucios, es con el diablo. Hay gente que usted lo ve brillando y usted lo ve con una fama tremenda y fue a través de un pacto que crecieron. Entonces ellos le deben al diablo lo que tienen. Hay gente que le deben su vida al diablo y todo lo que tienen se lo deben a Satanás. Y usted dijo que cuando él pida cuenta, va a pedir su cuenta Sí. bien pedida. De hecho, cuando él pide cuenta, hasta se lleva familiares Wow. de la persona, de lo que le rodean. Y cuando él pide cuenta, se lo lleva porque se lo lleva. Claro, porque hay gente que inconscientemente hace pacto y en ese pacto envuelven su familia, sus hijos, su matrimonio. O sea, es algo totalmente que está acabando con la sociedad, todos estos engaños, todas estas malicias del enemigo. Pastor Israel, fue un placer Bien. usted habernos compartido su vida antes del Señor y hoy en día sirviéndole al Señor. Aquí tenemos en nuestro frente un testimonio vivo de cómo Dios cambia, de cómo Dios transforma. El mensaje para las personas que van a ver este video, cuando lo escuche, tenga en cuenta y preste atención todo lo que dice el pastor. Punto por punto, téngalo en cuenta, que en cada pedacito de lo que él cuenta hay algo que Dios quiere tratar con todos ustedes. De nuestra parte, que Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. No olvides, por favor, compartir esta transmisión. En el momento que la estés viendo, que la estés escuchando, compártela con tu familiar, compártela con tu vecino, compártela con tu amigo, que usted sabe que está en la delincuencia, que está en la hechicería, que está en la brujería. Compártala para que Dios toque la vida de esta persona. Sus últimas palabras, pastor, de despedida para las personas que van a ver el video. Amén. Que Dios le bendiga y que Dios le premie con la salvación de su alma a todos aquellos que están viendo este testimonio. Amén. Shalom, shalom. Dios les bendiga.